Bueno, pues esta historia parece ser una historia llena de dolor y pena. Ya vimos la muerte de 2 de los hijos de Judá, o de Yehudá, ¿no? Que fue una buena aclaración que me hizo mi hermano, porque yo leyendo, tal cual está en la traducción, decía Yehudá, y es Yehudá en realidad, ¿no? Yo me fui por las tortas la semana pasada leyendo tal cual era. Pero, bueno, siempre estamos abiertos a ese tipo de... Y eso debe de suceder, ¿no? Los errores que podamos cometer. Entonces mi hermanito me hizo favor de decirme, a ver, carnal, no te vayas, y arreglar eso. Entonces, esta historia parece estar llena de dolor y pena. Ya son 2 los hijos de Judá, o Judá, ¿no? Que se fueron, murieron. Pero detrás de la trama de esta historia, que puede parecer de solo dolor, hay un profundo propósito de parte del Creador. Ahora, esta cuestión de que sea una historia de dolor no es algo arbitrario de parte de Adonai. O sea, no fue como si el Señor dijera, le voy a infligir dolor a Judá quitándole a sus 2 hijos. Y a su esposa, claro, porque no solamente a Judá. No, esto es el resultado de la manera de vivir de los hijos. Resultado de la manera de vivir de su padre, que los llevó hasta ahí, los educó, no conforme a la tradición semítica, ¿no?, que debería suceder, sino bajo la tradición cananea, llena de pecado, llena de caída, ¿no?, llena de separación del hombre con el Eterno. Porque si algo que debemos nosotros decir es que la tradición semítica buscaba estar cerca del Creador en todo momento. Inclusive decíamos la semana pasada, ¿no?, ya fuera del estudio y comiendo, que inclusive los hermanos semitas en el mundo al día de hoy cumplen mucho más, ¿no?, o no me acuerdo si lo hacíamos también durante el estudio, cumplen aún más todavía este mandato de fructificar y multiplicarse que la propia iglesia, que el propio pueblo de Adonai. Entonces, todo es consecuencia de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la vida de Judá y sus hijos ya es consecuencia de su actuar y de su caminar. En esta historia, tristemente, el ser humano vuelve a manifestar su naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza del ser humano? Caída. Así es, Yehudá falla, como fallaría cualquier ser humano. Y decíamos la semana pasada, cariño, muchas gracias. Decíamos la semana pasada que veíamos esa luz, ¿no?, en Yehudá, esta luz de poco de esperanza, tal vez, en el caso de querer o de arrepentimiento hacia las cosas que ha venido haciendo. Y vamos a ver que el Señor le va a orillar al final a hacerlo, porque somos tan necios, tan tercos, tan llenos de pecado en nuestra vida, y cuando le damos rienda suelta a ello, es aún peor. Y vamos a ver cómo, aún pese al dolor y a las aflicciones que ha tenido Judá, no cambia. No deja de ser este hombre, como les voy a decir más adelante durante el estudio, sin afecto natural por las cosas que le rodean y las personas que sean involucradas en su vida. Y entonces, ya Judá falla, ¿no? Tamar sufre injusticia, no solamente sufrir dolor, sino sufre una injusticia brutal de parte de Judá. Y sin embargo, Adonai usa toda esta situación, todo este asunto, para dar continuidad a la promesa de redención dada a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? No los patriarcas, no a nuestros padres. En el Gam, en el Edén. Vamos a leer, fíjate, Génesis. Porque, ojo, cuando hablemos nosotros de la descendencia de los 12 hijos
de Jacob, o sea, de Israel, estamos hablando que este es el elemento y este es el instrumento que Dios usará, que Elohim usará para la redención final de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y el instrumento necio, ¿no?, que vemos aquí es Judá, Yehudá. Pero vamos a ver cómo aún pese a su necedad, el Señor lo va a hacer. Pero ¿por qué digo que aún pese a esto vendrá la redención que se le prometió a nuestros padres? Porque cuando fue la caída, el Señor le prometió algo al hombre. Vamos a leerlo. Bereshit 3:15. Y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando? A la serpiente, ¿no? Al enemigo. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás en el talón. Será el linaje de Judá o de Yehudá por el cual vendrá el Redentor, a través de él, el cual aplastará definitivamente la cabeza de la serpiente en el día final, en el último día, cumpliendo así la redención final y cumpliéndose así la promesa dada por el Eterno a nuestros padres, cuando recién habían caído, ¿no? Será por medio de Tamar, escúchenme bien, la cual, no estimando inclusive su vida, porque lo que va a hacer pone en peligro su vida, su reputación, su nombre frente al pueblo, frente a la gente, frente a su pueblo, hará lo que sea necesario para que el linaje generacional no sea truncado. Y cualquiera podría decir: no, pero es que Tamar lo que está viendo es solo por sus intereses. Va más allá que eso todavía. Esta idea tan aventurada que va a tener Tamar no tiene que ver solamente con el hecho de querer asegurar su patrimonio de vida. Por eso decíamos la semana pasada que muchos comentaristas dicen de la tradición judía que en este acto que ella comete se acerca a las matriarcas. Ribka hizo algo similar, ¿no? A través de algo que parecía ser algo que fuera delito delante de los ojos de Adonai, se cumpliría con el propósito del mismo. Y decíamos la semana pasada también que el Señor permite que así sea para que nos demos cuenta que Él no viene a redimir a los que no necesitan redención, sino Él viene a redimir a lo sucio, a lo menospreciado, a lo caído de este mundo. Y entonces una vez más Adonai nos sorprende. Es increíble. Porque cuando los hombres no cumplen y fallan, Elohim abre una brecha. Pérez, ¿no? Abre una brecha para el cumplimiento de sus planes. La justicia, ¿no?, de Elohim siempre prevalecerá sobre la injusticia humana. Siempre. Y abre camino para la redención. ¿Tamar tenía por qué recibir la injusticia que recibió? No. Ella hizo lo que le correspondía hacer. Inclusive ella, en el proceso del levirato, lo aceptó y dijo: bien, ese es el proceso, esa es la forma en la que debe suceder. Y ahorita vas a entender un poquito más cuando vayamos metiéndonos en materia de lo que será el desenlace de la vida, o de lo que será el desenlace de la situación de Tamar. Vamos a ver Bereshit 38, vamos a ver la parte 2, y vamos al verso 11. Al verso 11. Entonces Yehudá le dijo a su nuera Tamar. Sí, 38, 11. Entonces Yehudá le dijo a su nuera Tamar. Fíjate nada más. Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca.
porque pensó, este también podría morir como sus hermanos. Fíjate nada más, ¿no? Le atribuye la muerte de los hermanos a Tamar. De modo que Tamar se fue a vivir en la casa de su padre. Lo que pasa es que ahí vemos que el corazón de Judá no quería. Hombre, nada que ver. El corazón de Judá está perverso. Está chueco y torcido, porque está pensando más en sus hijillos, en la seguridad de sus hijos, o lo que podría verse sus hijos. Y te das cuenta de cuando él dice, si por si acaso muere, él ya lo está atrayendo la... Fíjate, yo les pongo como en comentario, fíjate lo que les pongo como en comentario, ¿no? La afrenta que representaba esta petición de Yehudá a Tamar, escúchame bien, para una mujer de esa época era gravísima. O sea, que Yehudá le dijera, vete con tu padre, ¿no? Después de haber sido desposada por sus 2 hijos dentro del proceso del levirato, y que fuera enviada a casa de su padre, era una expresión de repudio. Cualquiera en esa época iba a interpretar esto como un repudio de parte del padre, de la familia inclusive, por la mujer. ¿Qué habrá hecho esta mujer para que recibiera tal trato? Imagínate, es que en ese entonces así funcionaban las cosas. Imagínate regresando a Tamar, a su pueblo, a la casa de su padre. Y su padre también que diría, esta está repudiada y estás viniendo acá. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te están repudiando de esta manera? Inclusive imagínate, ya Judá piensa que su cuñada, que su nuera es maldita. Por eso no le entregas a tu hijo más pequeño. O sea, la obligación del padre de los hijos muertos era de proteger y cuidar a su nuera, hasta que su último hijo, estuviera en posición de hacerse a ella como su esposo. Eso es lo que él debía haber hecho, abrazarla como una hija, mantenerla en casa, cuidándola, pero como bien dijiste ahorita, Rosita, su intención de él no es tenerla como nuera ya. ¿Puedes checar, Pilita, si se escucha bien? Se me metió ahorita en la cabeza la idea de que no pudiera estar escuchando. No, sí se escuchaba. Sí, vale, perfecto, ¿no? Entonces imagínate, en el corazón, en la cabeza de Judá, no está ya que Tamar sea la hija de Selá, sea la esposa de Selá, ¿no? Fíjate, les pongo yo aquí, pero ya Judá no está pensando en ella en absoluto. Esto es lo más triste y doloroso. Él se ha dejado ir por el miedo supersticioso de que su nuera está bajo algún tipo de circunstancia, maldición o algo semejante. Y ahí nos damos cuenta cuando estamos apartados, estamos demasiado apartados, ya no hay la confianza, ya tú sabes cómo estás pensando. Es justo lo que les pongo aquí. Este acto no es un acto de incredulidad, de ignorancia solamente hacia la obra de Hashem, porque hay incredulidad e ignorancia. ¿De qué me estás hablando? El Señor no permitiría que estas cosas sucedieran solo porque sí. ¿Cómo va a ser posible que tú creas que está mal? ¿O qué pensaría? Porque, ojo, ya si nosotros nos ponemos a imaginar y a querer echar a volar la maquinita de la imaginación, podríamos pensar que en realidad lo que cree Judá o Yehudá es que su descendencia está maldita por lo que hizo con José. Me está persiguiendo mi maldad. Mi maldad me persigue. Mi maldad me está atormentando. Es más, esto es un castigo de parte de Adonai. Y entonces, cuando le niega el hijo a la nuera, ¿qué está diciendo? Imagina que el pensamiento de Judá o de Yehudá fuera ese. Esto es una maldición de parte de Adonai a mi vida. Esto es un castigo por lo que hice con mi hermano. Pero yo le voy a negar mi otro hijo a la nuera. Es una afrenta directa a Dios. Seguir afrentando a Dios.
Ah, sí, Señor, tu voluntad es que se mueran mis hijos porque yo cometí una falta, ¿vale? Pues no le voy a dar el hijo. Es que, imagínate, yo me pongo a pensar, yo si estoy apartada de todo, ya está. Y por mi egoísmo diría, pues bueno, que se muera, pero no le doy. Claro. No le doy. Ahora, fíjate nada más, Se da cuenta él mismo que él está muerto y espiritualmente está muerto, porque no ha entendido nada. Ese vato ya está muerto, decíamos, ¿no? Y no lo sabe. No, y aparte que esto, mira, eso que tú estás hablando de eso mismo, yo venía pensando, ¿no? Es que vivimos a veces esa vida. Así era nuestra vida en el pasado. Sí, pero ¿sabes por qué, tío? Cuando nosotros vamos leyendo, vamos quitando todo lo que se vivimos a veces, muchas veces, digo porque por los hijos o por los nietos, por lo que sea, ¿no? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estás dando? Claro. ¿Es tuyo, tu hijo? ¿Es tuyo? ¿Te pertenece? No, nada, ni nosotros nos pertenecemos. Esa es la parte que Judá no entendió. Y gracias por el aporte. Esa parte Judá no la entendió. Sus hijos no son suyos. No son del gobierno, ¿eh? Sus hijos son del Señor, son del Creador, son de Adonai. Y cuando te los da para que los formes, ¿cómo se llaman? Los eduques y les des el conocimiento de Él, para que ellos puedan afrontar su vida teniéndolo a Él como la herramienta más importante y perfecta para tener vidas plenas. Como José fue criado, mira el ejemplo por su padre, y él pasó por muchas cosas. Y como Ana. Y José pasó por muchas pruebas, pero era un propósito del Señor que fue preparado. Y eso tenemos que hacer nosotros con los hijos. Mira como lo que dice Annie, ¿no? Ana, ¿qué hizo Ana? ¿No? Ella se tiró a los pies del ¿cómo se llama? De donde estaba el Mishkan, ¿no? El tabernáculo, gracias, ¿no? Y oró de tal forma que hasta el propio sumo sacerdote decía, ya hombre, estás borracha, ya déjate de locuras. Ella le entregó y dijo, mi hijo será para ti, Señor. Ahora, el ejemplo de Ana debería ser para toda madre. Totalmente. Quiero consagrar mi hijo al Eterno para que mi hijo sea un Cohen como el que está prometido en la palabra. Porque ¿sabes lo que pasa? Que ahorita nosotros no vemos el peligro. Pero el peligro es de vergüenza. Nosotros como hablamos con Pedro y decía, mamá, no, déjame ser fuerte, muy correcto con Cael, porque yo tengo que ser así. Claro, tengo que enseñarle y ayudar. Ahorita, si yo no le voy a enseñar, más adelante me va a querer estar encima mío, ¿no? Parece tonto, mamá, pero no. No. ¿Y sabes qué? Que esa es la actitud correcta. La actitud correcta es, ojo, de manera correcta conforme a lo que el Señor está mostrando, ¿no? Educar a tu hijo para que sea un hombre de bien, una mujer de bien, para que caminen conforme a la voluntad del Eterno. Porque no sirve, ojo, no sirve solamente darle buenos modales, darle buena educación, darle buen civismo. Eso no alcanza, se queda corto. Hay que enseñar a nuestros pequeños a ir y caminar conforme a la voluntad del Eterno. Porque te voy a decir algo, nuestra voluntad, yo ya platicaba con una persona, ¿no? Que me decía, no, es que tú no tienes por qué ayudar a todo el mundo. Tú no tienes la obligación de ayudar a nadie más que a los tuyos. Y a los que tú creas que es conveniente ayudar. Y yo decía, no es así. El Señor nos ha llamado a hacer luz, el Señor nos ha llamado a hacer esperanza, el Señor, claro, vamos a hacerlo conforme a su voluntad, sin esperar recibir nada de esa ayuda, ¿no? Porque había parte de ese tema, espera, mija, había esa parte de ese tema, ¿no? De decir, no, es que no ni te agradecen, no importa si no te agradecen, no importa. Hay una conferencia que un día escuché de un tipo que era japonés y allí tienen otra clase de disciplina, ¿no? Claro. En casa tiene que obedecer al padre. Sí, como antes se hacía. Si el niño está al lado de su padre o va de camino a la escuela, el padre se convierte en un adulto que está ahí. Tiene que obedecer como al padre, claro, a ese adulto que está aconsejándole para su bien. Cruza la calle de esta manera. Claro. Porque, entre comillas, ahora yo soy tu padre. ¿No estás con tu padre? Sí, el maestro en la escuela inclusive,
¿no? Esa figura de autoridad se convertiría como en el padre. Bueno, pues nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que la figura de autoridad máxima es Adonai y que Él está en todas partes. Y que aunque no estemos nosotros ahí para decirle, hija, así no, hijo, lo que estás haciendo está mal, adquiera la conciencia necesaria y la espiritualidad correcta en una emuná fuerte para poder decir, esto es lo que Adonai en su voluntad querría que yo hiciera. Es que lo vemos en José. José tuvo que pasar, mira, José fue enseñado. José es el mejor ejemplo. Sí. José es el mejor ejemplo. Y él dijo, reclamó a Dios, no. Él dijo, pues bueno, no sé por qué estoy pasando esto. Y ya está. Y todo eso, como dice Sandra, pues es para nuestras vidas. Claro, Porque claro. no sabemos lo que vamos a pasar mañana. Estamos bien, pero no sabemos qué pruebas o por qué vamos a pasar. Así es. Ane. En el este de la luz, el Señor me recordó que el Señor nos da la luz a nosotros y nos dice que con la luz que tenemos que dar la luz a los otros, quienes sean. Exacto. Nosotros debemos ser luz, como bien dice Ane, para que los demás sean esclarecidos, para que se abran sus ojos, para que... Pero tú ves a un Judá, que hace todo lo contrario. Yo no quiero pensar en Shelah, viendo todo lo que está viendo. Es una de dos, ¿eh? O toma actitudes correctas porque el Señor le llame a caminar por... que no se vuelve a saber nada de él tampoco, ¿eh? O se volvió un cananeo, igual que los hijos, ¿no? Sin buscar hacer la voluntad del Eterno. Pero para nosotros, ¿sabes lo que se llama? Para mí se llama, te dejan en el tintero, como se dice, por favor. Tú sabrás. Claro. Tú tienes que verte, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Así es. Y entonces este acto, les decía que no es solo de incredulidad e ignorancia hacia la obra de Hashem, porque ojo, hay algo muy importante que no podemos olvidar y que estoy seguro que Jacob se los repitió 20,000 veces a sus hijos durante todo el tiempo en que crecieron. Somos portadores de la promesa que le dieron al abuelo Abraham o al bisabuelo Abraham, que posteriormente se hizo eficaz y viva en su abuelo Yitzhak y después en mí. Y esto será también para ustedes. ¿Tú crees que no les repitió eso? ¿Tú crees que cada uno de ellos no lo entendieron? Bueno, más bien, lo conocieron y lo escucharon, no lo entendieron, porque si no, no hubieran venido su hermano. ¿No? Para empezar, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto, de verdad. Es que, ¿sabes qué? Nosotros no estamos viviendo eso, pero tú te pareces en la India, en otros países que venden a sus hijos o venden, no tienen conciencia. Sí. Nosotros no lo vivimos nada de eso, pero imagínate estar allá en esos sitios. Ahora fíjate nada más. Ya no solamente es la incredulidad e ignorancia hacia las promesas del Eterno para su linaje, sino desobediencia a las leyes del levirato, porque aunque el levirato no estaba todavía constituido como una ley y se constituyó para el pueblo semita, ya posteriormente, como lo vimos la semana pasada en la propia Torá, sí que existía esta ley válida dentro de los pueblos, y dentro de los pueblos estaba el pueblo semita. Y yo, fíjate, lo que pensaba y decía, muchas de las tradiciones y costumbres, aún de los pueblos cananeos, también pertenecían a las tradiciones semitas. Pues claro, porque todos provienen del mismo, todos fueron hijos de Noé. Y Noé les enseñó las mismas cosas. Claro, hubo torceduras y hubo rupturas en muchas cosas, pero en las cuestiones bases de la cuestión familiar y las cuestiones de las normas para vivir, para todos eran las mismas. Y el levirato era algo que se cumplía a través de cada generación, y él lo ignora. O sea que... Decir en la ignorancia, decir, esta mujer no ha sido creada como nosotros, es ella la culpable, es ella, el Señor me está castigando a través de ella, le está matando. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Voy a proteger a mi hijo, no casándola con ella, repudiándola. Pero a ver, ojo. No diciendo, negándole al Señor, sino voy a cuidar a mi hijo, porque a veces nos sentamos, nos cerramos así, no vemos más allá de lo que Señor. Claro, se te vuelve de este tamañito la visión. Y digo, es esta mujer que está matando, la alejo de mi familia y dejo que mi Ahora aquí hay algo muy importante. creas. En esto que estás diciendo también lo pensé, no creas. Pero él escogió la esposa. Él escogió la esposa a él. Él fue el que examinó a la chica,
Él fue, examinó a la familia, examinó al padre, porque, ojo, cuando alguien buscaba esposa para su hijo, no era nada más así de oquis, ay, mira qué guapa niña, ay, se le ve bien portada. No, ibas, platicabas con la familia, buscabas tener una relación con ella, encontrabas que era la persona adecuada, que tenía las costumbres, que tenía cosas correctas, ¿no? Hombre, no podía no pedirle que no fuera cananea porque se fue a vivir a Canaán, ¿no? Pero él mismo escogió a Tamar. Qué rudo, ¿no? Entonces, a ver, Anne, dime. Lo que te dije fue Hechos 13:47. ¿Qué dice? Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Así es. Así es. Ahora, fíjate nada más, ¿no? Judá está haciendo todo lo contrario. Judá inclusive está truncando la voluntad del Eterno en su línea de heredad, por decirlo así, en su linaje, y olvida por completo lo que el Señor le dijo. Fíjate, el 12 dice, fíjate, y es que es horrible, mucho tiempo después. ¿Cuánto te gusta que fuera mucho tiempo después? Si Selá era un niño pequeño que no tenía la capacidad para ser esposo, un hombre ya con 14 años tenía la capacidad de ser esposo. Aproximadamente en aquellos días. ¿No? Por eso dicen que hasta los 14 años ya... Sí, el hombre a los 14 años, porque 12 años todavía se le interpretaba como un pequeño, un niño, ¿no? El bar mitzvah creo que sucede a los 14 o 15 años de un niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por lo menos, suponiendo que tuviera 9 años, Selá en aquellos momentos, 8 años, por lo menos pasaron entre 6 y 10 años ya viéndonos de que estuviera muy pequeñito Selá, ¿no? 7 años vamos a pensar, 7 años de Tamar viviendo como una viuda en la casa de su padre, sabiéndose repudiada. Porque eso es lo que pasa en el pensamiento de una mujer en esa condición. Estoy repudiada. Yo quiero que pienses esto y lo hago apuntalo esta parte para que entiendas el pensamiento de Tamar en lo sucesivo. Ella no está actuando locamente, impulsivamente, porque hace una semana me mandaron a casa de mi padre. No. Mucho tiempo después, la hija de Súa, la esposa de Yahudá, cuando pasó su periodo, mucho tiempo después murió la hija de Súa. ¿Quién era la hija de Súa? Pues la esposa de Yehudá. Cuando pasó su periodo de duelo, Yehudá subió a Tibná a ver sus trasquiladores junto con su amigo Jirá, el adulamita. ¿Okay? Mucho tiempo después. Ya el muchacho está en posibilidad de ser un esposo para Tamar. Fíjate, les pongo un comentario. Esta es una familia envuelta de dolor, depresión, angustia. La muerte de sus 2 hijos puede ser inclusive la causa de una profunda depresión, porque muchos de la tradición expresan que ella se abandonó a sí misma por la muerte de sus 2 hijos, de tal forma que terminó muriendo. Dejándose morir. Enfermó de cualquier cosa y se dejó morir la mujer, ¿no? Ahora imagina el hombre, ya perdí a mis 2 hijos, ya perdí a mi esposa. O sea, este hombre dice, yo estoy maldito, literal. No es posible que esté pasando toda esta locura, porque inclusive no dice, y la mujer ya entrada en años, o sea, ya entrada en su vejez. No, es una mujer joven. Por lo menos estamos hablando de 7, 8 años, que sufrió la muerte de sus hijos a tal grado que murió. Hombre, no conocía al Eterno, Eso es una clara evidencia, ¿no? No lo conocía. No había conocimiento. Y por eso no podemos pedirle decir, hombre, pero ¿cómo se murió si conociendo al Señor? No, ella no conoce al Eterno.
Yehudá no es el hombre fuerte del emuná que esta historia necesita. Todo lo contrario. Yehudá es vencido por su carne de forma continua. Una y otra vez. Y yo te voy a decir algo, no critiquemos tanto a Judá, ni a Yehudá, porque muchas veces nos pasa a nosotros. Como bien decía Rosita hace rato, ¿no? Tenemos que pensar que sucede también en nosotros esto. El hecho de caer y no ser el hombre fuerte que el Señor está esperando y buscando que seamos en Emuná, ¿no? Primero fue la envidia y el orgullo que lo llevó inclusive a vender a su hermano. Eso sin tomar en cuenta, claro, que participó de la muerte de todos los varones cuando lo de su hermana Diná. Hombre, ¿no? El orgullo que le lleve inclusive a vender a su hermano. Después, posteriormente, la culpa y el remordimiento le lleva a descender aún más profundamente, a alejarse hasta el punto de olvidar que él y su familia son portadores de la promesa que Hashem les había dado a los patriarcas y que él forma parte de ella. Fíjate, el comentario de la Jameson Fauston Brown, que es el comentario propiamente de toda la Torá, de toda la Biblia, de esta porción dice: esta época que aparece en Palestina hacia fines de marzo se pasaba entre una algarabía más grande que del ordinario, y los señores más opulentos convidaban a sus amigos, como también agasajaban a sus siervos con festines suntuosos. Por consiguiente, se dice que Judá iba acompañado por su amigo Hirá a Timná en las montañas de Judá. ¿Por qué cito este comentario? Porque Yehudá está yendo ¿a dónde? A Timná, ¿no? Y está yendo ¿por qué? Punto número 1, porque terminó el duelo, porque eso no significa que no fueran otras veces, no sabemos cuánto pudiera. El duelo de un matrimonio duraba 1 año. Tal vez duró más, ¿no? Pero lo que sí nos dice es que terminando el duelo, o sea, el duelo normal, ¿no? Entonces, ese año le tocaba subir a trasquilar las ovejas a Timná. Pero lo que sucedía en esa época era una época de fiesta, de algarabía. Siempre que se hacía la esquila, había derroche, había fiesta. Ese tiempo de algarabía, como dice el comentario, era la época de la esquila. Los trasquiladores estaban en Timná y cuando se trasquilaban los animales, era una época en el año en la cual había fiesta. ¿Quién se acuerda en otra época que también sucede lo mismo y cita la Torá? A ver si se acuerdan. Primera de Samuel 25:4, exactamente. Nabal. David estaba en el desierto cuando oyó que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. ¿Se acuerdan, no? David despachó a 10 jóvenes y a David instruyó a los jóvenes: suban al Carmel cuando lleguen donde Nabal y salúdenlo en mi nombre, le dice. Díganle así: Shalom, saludos a usted y a su familia y a todos los suyos. Oigo que usted está trasquilando. Como usted sabe, sus pastores han estado con nosotros no los perjudicamos, o sea, los cuidamos, y nada de ellos ha faltado en todo este tiempo que estuvieron en el Carmel. Pregúntele a sus jóvenes y ellos les dirán así que reciban a estos jóvenes favorablemente, porque hemos venido en una ocasión festiva. ¿Te das cuenta cómo esta tradición se llevó posteriormente muchísimo tiempo más? Era una tradición y era una costumbre que se subiera a hacer el trasquilado de los animales, y en esa época era fiesta. Era matar borreguito aquí, matar borreguito allá, darle de comer a todos, los siervos también, gócense todos. Era como, no sé, un tiempo de aguinaldo, ¿no? Estos tiempos de cuando la empresa decía, pues ahora va a haber fiesta porque fin de año, ¿no? Ese es... Hay que aclarar que era una fiesta del Señor. Ahora, ojo, es que por eso hago la anotación de hacer la observación de que en el tiempo de David y de Israel ya instituido como pueblo, Saúl gobernando, esta tradición se seguía llevando a cabo.
O sea, esta tradición no fue algo que Dios desechó. Ojo, en aquellos días, cuando se hacía la trasquila y se hacía la fiesta, no era como una fiesta de adoración a los dioses paganos. Eso sí me puse a investigarlo porque dije, vamos a ver de qué va esto, ¿no? Porque también Nabal lo hace y en el pueblo de Israel se lleva a cabo. No era como una fiesta en la cual, una fiesta agrícola, por ejemplo, ¿no? En la cual se hiciera un culto hacia algún dios. Era una fiesta de gozo y de abundancia, porque la trasquila, ¿sabes qué significaba? Mazares, ¿no? La trasquila significaba, va a haber dineritos, va a haber mazares. ¿Por qué? Porque toda la lana se vende. Entonces había gozo y alegría en ese momento. Depende de qué tipo de celebraciones. Hombre, claro, bueno, también ahora, igual y las celebraciones pues, paganas eran brutales, ¿no? Llenas de alcohol, llenas de mujeres, llenas de fiestas que no son unas bacanales, ¿no? Pero El banquete que le preparó a Jacob. Ya. Bueno, claro, pero ojo, muy claro, en donde se puso medio happy birthday y por eso no supo ni la esposa que le dieron, ¿no? Claro, ¿no? Hombre, habría que ahí hacer la aclaración y matizar que el objetivo de esto no era una bacanal, ¿no? Inclusive cuando se hace en Israel ya la fiesta, no era hacer una fiesta de derroche en el sentido de embriagarse y cosas por el estilo, sino de sumo gozo, porque había la posibilidad de ya empezar a tener también y vislumbrar esto que era el negocio de la lana, ¿no? Es en esa misma época y evento, por decirlo así, que Yehudá sube con su amigo Timna. Ahora, tenemos que entender esto y qué bueno que lo dice Gerson, ¿no? Hay que matizarlo, porque en aquellos días no estaban como pueblo de Israel. Ellos estaban en Canaán. Y le dijeron a Tamar, tu suegro viene a Timna a trasquilar. Tamar literalmente ha sido olvidada, ¿eh? Que Judá la olvidó. Ignorada. Él decidió pasar página. El hecho de que su nuera quedara desamparada y sin posibilidad de casarse y rehacer su vida, en esa época, para una mujer sola y en esas condiciones, era dificilísimo. Es que era tan difícil de que una mujer sola pudiera sobrevivir, que muy seguramente su padre le debe haber dicho, cuando yo me muera te vas a quedar sola y no va a haber quien te dé nada. Por eso muchas de esas mujeres en esa condición terminaban en la prostitución. ¿Vale? Cosa que el Señor repudia. Entendámoslo. El acto de la prostitución es un acto repudiado por el Señor, que no debe suceder, ¿no? Y Tamar eso lo usará no como un fin propio para salir adelante, como su forma de vida, sino que usará ese hecho para hacer que Judá cumpla con sus obligaciones. Que Judá haga lo que tiene que hacer, pero eso no se queda así, eso no se queda ahí solamente, sino que con ese hecho, como dijimos en un inicio, ella puntualmente hará que se cumpla la voluntad del Eterno en la vida de Yehudá. Entonces ella se quitó su ropa de viuda, se cubrió la cara con un velo, se cubrió, no porque esto fuera sinónimo de que una mujer de aquellos días hiciera eso, porque la mujer se cubría el rostro, ¿no? Como símbolo de respeto, no solamente porque fuera del camino. Ella se lo cubre para no ser ¿cómo se llama? Descubierta, claro. Pero sí que se va y toma la actitud, ¿no? De que como si fuese una mujer prostituta, ¿no? Claro, igual y se pondría. No queda claro que ella se vistiera de esa forma, ¿no?
Porque fíjate, dice que ella se cubrió con el velo, ¿no? Y se sentó a la entrada de Enaim. Ahora, Enayim, que es el lugar donde ella va y se sienta, era un lugar donde muy probablemente en las encrucijadas era donde estaban las chicas, ¿no? Malas. Estaba cerca de Timna, estaba de camino a Timna, exactamente, ¿no? Porque ella veía que Shelah estaba grande, ¿ya viste? Ya pasaron los años. Claro, o más. Y sin embargo, no se le había dado como esposo. No se le había dado, exactamente. No sé hasta qué punto, no podemos decir tampoco, ella conocía el procedimiento. Esperaba también. Claro, ella estaba... Ahora, mira, yo soy de la idea que el tiempo que pasó viviendo con ellos, y por eso hacemos el énfasis de que cuando le pone a Er el nombre de Er, que es el que observa, el que vigila, hacía yo, y esto es algo que pienso yo, no es algo que haya leído o algo que haya visto por ahí, sino que eso es comentario mío o de mi parte, que él le pone ese nombre con el fin de que él observe lo que es la Torá, como él no la observó, que cumpliera lo que él no cumplió. Entonces, muy seguramente en ese mismo afán, él también les habló durante la comida, como era la costumbre, o después de algún tiempo en las noches, a la familia de las historias del abuelo, de las historias del bisabuelo, de las historias de nuestro linaje, mucho más allá de Abraham, de las historias del propio Seth, ¿no? Y muy probablemente ella lo abrazó como parte de su emuna. Porque, ojo, algo que sí tenía y era obligación de una mujer, y era algo sabio de parte de la mujer hacer, era abrazar todo lo que la familia abrazara, porque se formaba parte ya de la familia. No era que ella perdiera su identidad, sino que enriquecía su identidad con lo que adoptaba de la familia donde llegaba, ¿no? Entonces, muy seguramente ella abrazó la emuná de Abraham, la emuná de Yitzhak. Pero mira, eso es lo que dice yo, pensando la hora, digo, si hubiera abrazado no hubiera ido, digo yo, a ese sitio para... No, espérame, es que, por eso te digo, es que fíjate, nosotros tenemos que ser muy sabios en este capítulo, porque no es que el Señor esté aligerando o viendo de manera correcta lo que ella hizo. Ella está haciendo algo violentamente loco para una circunstancia violentamente loca. Grandes soluciones para grandes problemas. Hombre, eso está claro, pero también te pones a pensar... Pero algunos dirían que el fin justifica los medios y es otro. No, ojo, el fin no justifica los medios, no es así. Pero ella lo que está haciendo en este momento es el único recurso posible que tiene a su alcance y en su mano, no es prostituirse. Porque de ser eso ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Mira, hay unas versiones que dice que se disfraza. En algunas versiones dice se disfraza, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, el poder, lo que hizo ella, hasta el punto, porque me he preguntado muchas veces, ¿y cómo es que ella tan rápido salió embarazada? Entonces, ¿me puedo dar Ahora, sí. voluntad de Dios? Claro. Mira, inclusive en la escritura, cuando tú vas al original, ahí cuando dice ramera no dice prostituta ni ritual, ni prostituta de esas que se vendía a su cuerpo. Ahorita te voy a decir porque creo aquí lo tengo. No recuerdo exactamente el término. Dice, el término más bien es fornicar. Sí, adulterio, como promiscuidad. ¿Entiendes? Ella tuvo una actitud promiscua, por decirlo así. Pero en su mente y en su pensamiento no está el convertirse en una mujer de la calle, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ella, ahora lo que se me viene a la mente, dijo, sabía cuál era el fin que tenía que llegar a cumplirse.
¿Entiendes? Y por eso fue que ella necesitaba tener un hijo, tener algo de un hijo. Hombre, es que por eso te digo que ella abraza mucho más la emuná que el propio Jacob, o que el propio, perdón, Yehudá, ¿no? Porque ella sabe que necesita un hijo, porque ella sí se mete en el papel de decir, yo formo parte del linaje especial, del linaje escogido. Yo, o sea, ya formo parte de la familia que Adonai escogió para hacer sus planes. No creo que sea. Porque ella ¿Tú crees que no? podía casarse. Híjole, ¿mande? Ella podía volver a casarse. No, ella ya quedaba repudiada. Porque No, más más aún aún de su pueblo no podía volver. Nada, ya no. Los hombres también, Inclusive el adulterio estaba penado con la muerte. y no solamente eso, sino que ya se sabía que supuestamente con las costumbres y lo que había allí, es que ya estaba más repudiada que más repudiada porque ya habían muerto dos hombres. Los hombres casados con él. Con las costumbres. Claro, igual y podríamos decir que ella no tiene nada que perder, ¿no? No, pero ahí también falló. Si Moisés daba carta de divorcio, podría haber dado carta de Oli. divorcio. Pero no había razón por la que fuera. Porque quedaba libre. Pero no había ninguna razón por la que Judá lo hiciera. No podía hacerlo porque no había nada legal que le dijera, ¿por qué estás repudiando a esta mujer? Pero en ese tiempo, ¿te acuerdas que los hombres inventaban cualquier cosa? Hombre, claro. Hombre, pero yo creo que Por la dureza o su razón lo permitió. Pero yo creo que ya Judá en ese momento dice, ya me pasa más ira para el día de la ira, no. Ya inventarle cualquier cosa a esta pobre mujer, mejor la dejo abandonada ahí y me olvido de ella. La palabra es saná. Saná, la palabra que se ocupa para lo que se está mencionando aquí. Fíjate, vamos a llegar ahí ahorita. Les pongo, es increíble cómo esta mujer, aún con un acto tan aborrecible como es la fornicación, está buscando que la heredad de su hijo no se pierda. La heredad del hijo de Judá. Por eso es lo que tú dijiste hace rato. Yo creo que ella abrazó y estaba tan... Yo sí pienso eso, ¿eh? No hay... No sé, igual es mucho optimismo de mi parte, ¿no? Pero No, porque es que sabes que si ahora como mujer digo yo, ¿no? Si conozco, si tiene que ser un linaje, tiene que... Pues ella hubo la oportunidad, porque hasta si Dios permitió esa oportunidad cumplir y él subiera a hacer la... no, porque igual y si no, lo que hubiera hecho se hubiera ido y se hubiera encarado a Judá, ¿no? Y como era pequeño el niño... Pensando en que me voy a acostar con él, pero cuál era el plan allí. Que rápidamente ella en su mente diría, ¿no vas a salir embarazada rápidamente con esto? Y si no salgo embarazada, ¿qué pasa? A mí yo lo veo como venganza. Sí, o sea, tú podrías pensar que es una venganza. No se ve la escena. Ella es más justa que yo. Hombre, sí, pero si fuera una venganza ya lo hubiera expuesto rápidamente. ¿Saben de quién es esto que tengo aquí? Era una ¿Saben quién? que tenía que tener un as bajo la manga. Sí, pero yo creo que ese as bajo la manga lo que representaba era que no la mataran. Su as bajo la manga es la no muerte, pero el acto de hacer lo que ella hace no va en función a vengarse para con él. Decíamos también, No creo que vaya por ahí, brother, ¿eh? la semana pasada decíamos también de que Dios permitió en la vida de Judá que pasara todo este proceso, incluso porque con tantas cosas que le había pasado, no tuvo un momento, o mejor dicho, él no tuvo la conciencia de decir me arrepiento y cambiar de camino. No, sino él siguió hasta el fondo. No, vas a ver que como hasta cuando ya cae hasta el final y cae hasta el fondo es cuando el Señor lo hace ir hasta el fondo para que una vez en el fondo clame, ¿no? Ya, reaccione. Yo creo que Dios no permite. El problema somos nosotros. Porque Hombre, claro, es que lo que decíamos hace rato. No es que el Señor haya puesto maldición sobre la vida de él. no, es tú, porque ya te dio la conciencia y te dice, no hagas esto malo. Claro. Ninguno de los hombres o mujeres de la Biblia han tenido el guión en la mano para decir. No, claro. Pero sí, pero fíjate, me hace pensar esto. De alguna manera ella quería ser enmendada otra vez porque este hombre le había dicho hasta que mi hijo crezca. Y Mira, él se apartó, yo quiero pensar. pasó. Y sin embargo, ella en su mente todavía tenía Claro. que él tiene que crecer y de alguna manera se tiene Pero si ella ve que ya creció el hijo y no se lo dan. claro, ella tuvo que proceder de esa manera. Ahora, mira, Era la única manera. ¿qué estaba pasando por la mente de Rahab? Escúchenme bien. Por eso creo que esto es un chispazo de parte de Adonai. Es escuchar de parte de escuchar lo que tengas que escuchar. La única palabra, si tú quieres,
que va a hacer que tu mente despierte y salgas de donde estabas. Porque Rahab, ¿qué escuchó de parte de Salmón y del otro, de los dos que fueron de espías? No. Él les habla a ellas y les dice, si tú nos ayudas... Ella había escuchado de las maravillas del Dios del pueblo. Sí, claro, exacto. No, y aparte... Hay un punto donde ya, como que ya, a mí me pueden contar muchas cosas, Sí, hasta donde llega, hasta donde no llega un punto donde ya, ¿sabes? Si no te convence. Usted no, Rahab tampoco tenía nada que perder, ¿no? Claro. Pero fíjate, cualquiera podría decir que la inminencia de la conquista israelita sobre Jericó, pero ¿qué conquista? Ella podría pensar que van a caer, como dice Gerson, que ella tuviera hay una mosquita aquí, que ella tuviera el ¿cómo se llama? En su mano el libreto para decir, van a caer las murallas, estas murallas que miden 4 metros de ancho, que son impenetrables y que nadie puede venir. ¿Tú crees que ella tendría en su mente el hecho de decir, estos hombres de qué van? ¿Para qué los ayudo? Es más, si los ayudo me constituyo en automático traidora. ¿Qué escucharon ella? ¿Qué escuchó ella de parte de ellos? ¿Qué vio inclusive? Porque esto tenemos que entender. Ana dijo hace rato algo muy importante. Somos luz para llevar luz en medio de las tinieblas y alumbrar y quitar la oscuridad. Es algo impensable que ahora mismo, como se piensa que Ana dio de gracia. La gracia se movió y se puede ver la gracia. ¡Claro! La gracia estuvo ahí. Incluso están de los más bajos caídos. Mira, Eva y Adán, hay gracia, misericordia, amor, paciencia de parte de Adonai, ¿no? Entonces, yo sí creo, es que yo estoy clavado con esa idea. Yo estoy clavado en la idea de que ella, sí al escuchar de las promesas de Adonai para con su linaje, ella se prenda de eso. Yo quiero de eso. Como cuando te escuchan hablar y dicen, es que tú tienes algo, brother, ¿qué es? Yo quiero lo que tú tienes. Para que no confundamos eso, porque muchas personas dicen, oye, yo cometí ese error, pero si yo me va a perdonar, ¿perdona? No, a ver. Porque no tienen nada que pensar. Ella lo que está haciendo es brutal, ¿eh? Se está arriesgando de una manera terrible. Ahora, ella está tomando la actitud de una ramera, ¿no? Pero no está convirtiéndose en una. Que quede claro. Fíjate, cuando Yehudá la vio, y ahorita vamos a aclarar esa parte de la palabra, cómo está usada. Cuando Yehudá la vio, la confundió con una ramera porque ella se había tapado la cara, ¿no? Para que no la reconociera. Y les pongo en el comentario que siempre he pensado que ella se hace pasar por una prostituta ritual, porque es lo que se hace pasar. No es que lo sea, sino está haciéndose pasar por eso. Y esto agrava más la condición del propio Yehudá. Lo agrava más, ¿eh? Porque mira lo que está haciendo. Él no sabe que está mal. Él considera que es una mujer del mundo, cualquiera de ahí, ¿no? Pero la palabra que se usa aquí en el original para la palabra ramera no es la de una prostituta de culto. Porque deben saber que en la antigüedad, en los templos, había mujeres que tenían relaciones con hombres solo para hacer que la fertilidad del dios fulano o sutano, ¿no?, se agradara y hubiera más fertilidad en los campos de trigo y en los campos y en la agricultura. Ellas eran sacerdotisas, por decirlo así, que servían con ese fin. Brutal, ¿eh? Todo en contra de la voluntad del Eterno, claro está, ¿no? Entonces, fíjate, ni siquiera Yehudá la mira como una mujer cualquiera de la calle, sino como él la mira como lo que él sabe que son, ritual. La palabra que se usa para describir a una adúltera o una mujer de baja moral es saná, que es la palabra que se ocupa ahí. Cuando dice que ella se disfrazó, ¿ok? No cuando dice que la confundió con. Es diferente. La palabra es distinta. ¿Por qué la confunde con una prostituta ritual? Pero cuando ella dice que se disfraza o que se viste como una saná, como una mujer que
ha decidido adulterar, ¿no? Con una moral rota. Fíjate, porque la palabra significa cometer adulterio, literal. Fornicar o fornicación, ¿no? Esto nos deja ver que la verdadera intención de Tamar no es prostituirse, punto número 1, sino acostarse con Yehudá para que se cumpla con la ley, la demanda de lo que está ahí, lo que la ley demanda. Pero lo hizo a su manera, ¿no? Porque si quería algo, podía esperar, porque a veces somos así de impacientes. Ya esperó unos años, podía esperar otros años. Es que ya Judá no se le iba a dar. Pero el Señor iba a hacer su voluntad. El Señor está encima de Yahudá. O sea, Judá no podía mandar. Entonces ella hizo a su manera. Pero escúchame esto, Pero escúchame esto. Ella ya quedó claro que la manera de Adonai para con los hijos de Yehudá, por cómo se comportaron, era quitarles la vida. Ahora, ya le quedó claro a ella que él no quiere nada ya con ella para su hijo, porque si hubiese tenido una buena intención, no lo hubiera mandado a casa de su padre. Eso ya era una afrenta brutal. Eso en aquellos días era ser repudiado. Si me parece que está haciendo ella tampoco es correcto. ¿Mande? Lo que está haciendo ella tampoco. ¡Claro que no! No es nada correcto. Pero no es nada. Claro que no es correcto. No, a ver, que quede claro que no estamos pensando en ningún momento que lo que ella hizo está bien. No. Que a raíz de lo que ella haga va a suceder algo. Eso es otra cosa. Pero no es correcto lo que ella está haciendo. Al principio del capítulo dice que Judá descendió de sus hermanos. Claro, hombre, él se encuentra, como bien lo dice Gerson y como lo dijimos también al principio, él ya descendió de una manera brutal. Él se encuentra en niveles que no van con ningún creyente. Está en el mundo. Es que no está a nivel, está en el mundo. Y al principio ya dijo que sus hijos no iban a hacer para él. Y prefería que se muera ese mal y ya está. Y lo mandó a su... Ahora, fíjate, te vas a dar cuenta cómo en lo sucesivo ella tenía razón. Porque cuando él se entera, lo que se entera, sin pensarlo dos veces, dice que muera. Y otra cosa que también, ¿no? Si en la palabra también nos dice, amados unos con otros, entre hermanos, amar al del frente, prioridad del frente, él no tuvo ni compasión de ellos. No, por eso te digo, por eso les dije yo hace rato que era un hombre sin afecto natural. Es que entendamos esto, lo de la falta de afecto natural no es algo sencillito, y carismático. No, la falta de afecto natural te lleva a ser un psicópata. La falta de afecto natural te lleva a ser un dictador, exacto, esa es la palabra que quería. Un dictador para con tu familia, para con los tuyos. Te lleva a ser un sicario, ¿no? Un delincuente. Alguien que no tiene compasión. No hay afecto natural en Judá. Es más, ¿qué afecto natural puede haber en un hombre que vende a su propio hermano? Así que se desvió a ella por el camino y tú vas a ver cómo él sigue tropiece y tropiece y tropiece y tropiece. Él va con ella por el camino y le dijo, oye, déjame intimar contigo. Déjame tener intimidad contigo. Él está en el mundo. Por eso es lo que decía Gerson. Él está a nivel del mundial. Él no está a nivel del mundo. Él está en el mundo. No, porque él fácilmente dice pasar por ahí. No, hombre, es que un hombre que confía, que guarda... No vamos a decir Torah, la Torah que nosotros hoy conocemos, pero sí la Torah que se les ha dado y la emuná que se le ha dado como personas descendientes de Abraham, semitas, por decirlo así. Hombre, él no haría eso, no es un hombre que andaría viendo, porque mira, un creyente al día de hoy, sencillo, que va y busca los servicios de una mujer de este tipo, aún por casualidad que se le encontró en el camino. ¿Tú crees que es un hombre que guarda? No es creyente. Exacto, no es creyente. Ese hombre no es un creyente. En la circunstancia en la que se encuentre, que si estaba lejos, que si estaba de viaje y tenía mucho tiempo fuera y mi esposita no estaba conmigo, lo que fuera. O que la mujer no está. Y nos excusamos, ¿no? Bueno, la mujer también puede hacerlo, pero es diferente, es mucho más complicado en este caso, ¿no? Es mucho más complicado, pero existe también.
Porque aquí hablamos que ella en este acto hay un acto de fornicación a través de esta disfraz. Pero la mujer también puede tener actos con hombres que están ilícitos y que están fuera de la voluntad. Son las consecuencias de la caída y Dios tiene que solucionar eso. Exacto. Mira, eso es algo que lo que acaba de decir Gerson es algo que vamos a decir más adelante, pero que es oportuno ya decirlo en este momento. Dios soluciona las fallas humanas, los errores humanos, la naturaleza caída del hombre. Hombre, es que, ¿sabes? Del fruto de esta mujer vendrá el Mesías. Vendrá Mashiach. Vendrá Cristo. Del fruto de esta mujer. Dime si no el Señor soluciona los problemas del hombre, la caída del hombre y su condición corrupta. Cuando viene con arrepentimiento, el Señor. Claro, pero ojo, no, a ver, espérame. El Señor no vino y murió en la cruz por el arrepentimiento del hombre. No, y qué bueno que se cita porque al ratito vamos a hablar del tema. Ese va a estar bueno al ratito. Por ahí va la pregunta, ¿no? Mira, lo que tú dices es, yo lo entiendo así. Hoy en día estamos estudiando, estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos caídas, es verdad, porque la naturaleza de nosotros, por humanos, somos inconscientes, pero cuando ya te da un rúa, tú sabes. Hombre, claro. O sea, tú ya tienes ese shit y te dices, no, pero tú pudiste tener ruaj a consecuencia de que el Señor murió en la cruz. Exactamente. Hoy en día. Hoy te puedes arrepentir a consecuencia de que el Señor te trajo con sus lazos de amor. No porque tú te arrepientas de ti mismo. No. Para nada. Pero por eso mismo te estoy diciendo que hoy en día esa es una gran misericordia de Dios, que es perfecto como decía. Pero hoy en día, cuando no entendemos, es que no hemos entendido por qué no estamos aquí. Hombre, uno está cerca, ¿no? Estamos aquí abrazando. Incluso entendiendo, ahí está la palabra de Pablo, dice, el que esté firme. Claro, porque El que tenga evangelio, el que tenga todo. Atuendos de la Exactamente. Cuide que no caiga. Cuide de no caer y descender. Porque se desciende y se puede descender. Por eso es que ¿no? no hay conciencia, ¿no? Fíjate, dice que, ¿cómo es la escritura? Se desvió. O sea, ya no solo descendió, sino se desvió. Ni a derecha ni a izquierda, ¿te acuerdas? Él se desvió. Y le pidió tener intimidad con él. Y ella le preguntó, ¿qué vas a pagar por casarte, por acostarte conmigo, por tener intimidad conmigo? ¿Qué vas a pagar? Como ya hemos dicho antes, les pongo yo, la mujer que se encontraba en esta condición buscaría sobrevivir en cualquier forma, ¿no? En la condición de ella, repudiada, viuda, con un posible hombre con que casarse, pero que no se lo dan. O sea, ella está, por donde quieras verla, reventada. Ella sabe que Yehudá le confunde con una mujer de la calle, con una mujer que se dedica a la fornicación. Inclusive, como veremos más adelante, le confundirá con una prostituta ritual. Porque ella preparó el escenario. Hombre, claro, ella lo preparó, claro. Les pongo aquí, que sí muestra la propia espiritualidad degradada de Yehudá, Esto sí nos deja ver cómo él está Ellos no saben en realidad. No. No saben las consecuencias ni nada. Ellos están actuando bajo. Ellos están actuando bajo sus formas, sus medios y sus un poco de venganza y no, yo voy a hacer que este hombre pague lo que no me está cumpliendo. O sea, yo lo veo. Pero bueno, no. Pero es que fíjate que yo creo que en esa condición ella podría haber hecho muchas cosas más. Mira, como dijiste tú, vas a seguir es cuando el Señor tuvo que cambiar esa forma de pensar. ¿Para qué? Porque tenía que salir de donde tenía que venir. Hombre, claro. O sea, a ver, el propósito del Señor era que viniera de Yehudá el Mashiach. Y se iba a cumplir como fuera. ¿No? Entonces, fíjate, pero cómo la mente torcida del hombre trunca o intenta truncar la voluntad del Eterno. Porque lo más sencillo era que Yehudá le hubiera dicho, te doy a mi último hijo.
y que el Señor nos agarre confesados, como dicen por ahí, ¿no? Y a ver qué pasa. Mi mujer ya murió. No puede haber más. Es más, ponerse de rodillas y clamar al Señor. Señor, no te lleves a mi hijo. Señor, no permitas. A ver, hijo, ¿qué estás haciendo? Y ¿sabes qué? Estar cerquita de él en su proceso de hombre, de madurar como hombre para el matrimonio. Aunque tal vez él ni siquiera tenga la capacidad de serlo. Entonces, sí que muestra esto la condición baja, caída, pervertida y desviada de Yehudá, ¿no? Porque no era lo mismo una mujer que se vendiera por necesidad a la que lo hacía de forma ritual. No era igual para el hombre. Hombre, para el hombre que quería satisfacer sus deseos nada más, pero para el hombre espiritual que estuviera en una caída no representaba lo mismo. No representaba lo mismo, porque ya formaba parte, tú ya formabas parte del rito. Ya no solamente del pecado de la fornicación, sino de la ritualidad que esto conllevaba y la adoración a las deidades paganas que esto conllevaba. Y eso es aún más grave todavía. Infidelidad, ¿no? Pero infidelidad al Creador. Que quede claro, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poquito más rápido para poder terminar. Ya no tarda, ya no falta mucho. Él contestó. No tanto. Digo, no faltan tantos versículos. El tiempo, quién sabe, ¿no? Pero él contestó: te enviaré un cabrito de mi rebaño. Pero ella dijo: tienes que dejar una prenda hasta que lo envíes. Solo con este versículo podríamos hacer todo un estudio completo. No lo vamos a hacer, no nos vamos a meter tan a fondo en eso, ¿vale? Porque el hecho de que él le dé un cabrito del rebaño y ella le pida unas arras o le pida una prenda, esto escatológicamente nos habla de muchísimas cosas, ¿no? Desde el sacrificio de Mashiach hasta el Ruach HaKodesh. No vamos a meternos ahí. El hecho de que él le ofrezca un cabrito hace notar que él entiende que él pagará con un animal, escúchame esto, que será ofrendado a los ídolos. Porque sí era, para que haya abundancia agrícola, como era el rito de esos días, según las costumbres paganas de la época. La imagen es también sombra de algo mayor. Porque tú tienes que entender esto. Dios se va a hacer de todo lo que sea necesario para que se cumpla con sus propósitos. De todo lo que haya. Todo. Entonces, la imagen de lo que está sucediendo aquí también es sombra de algo mucho mayor. No te voy a pedir que deslindes la responsabilidad de Yehudá por acostarse con una mujer ritual, pagana, sacerdotisa de Baal. O que lo que él creía. Ni te voy a pedir tampoco que quites la culpabilidad o no culpabilidad, responsabilidad de ella por hacer lo que está haciendo, sino que tú mires un poquito más allá de eso y que mires escatológicamente lo que puede representar esto. Ya que ella está buscando ser redimida de su condición, ¿no? Y habrá una figura de sacrificio en medio de todo esto. El cabrito que Yehudá pagará. El cabrito que vendrá de Yehudá. El sacrificio, el corbán que sucederá de parte de Yehudá. Ella es la esposa que está esperando ser redimida. Hay todo ¿cómo se llama? Toda una imagen en esto. Que no podemos solamente enfocarnos en el hecho, claro, de lo literal exactamente. Hay toda una alegoría espectacular en esto. Toda una imagen, ¿no? Que, hombre, si tú lo empiezas a observar desde este punto, te explota delante. Es increíble cómo esta unión, aunque ilícita, de ahí vendrá uno que será el precursor de la genealogía del propio Mashiach. El propio rey David vendrá de ahí. El propio Mashiach vendrá de esta línea, hablando de la línea y figura terrenal o carnal, ¿no? Que sí será un corbán, el cual será sacrificado para redimir
no solamente a Tamar, sino a la humanidad entera. ¿No? Porque acuérdense que Él vino para que, ¿qué? Para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y tengan vida eterna. Claro, no todos quieren hacerlo. Esa es la realidad. Pero el proceso para el cual esto sucedió está hecho. Y eso es en la parte en lo que yo quiero que nos centremos. En el proceso de lo que está sucediendo para cumplir un fin. No porque el fin justifique los medios, sino este proceso tiene una sombra y figura mucho más adelante que solamente ver el pecado de estos dos, por decirlo despectivamente. ¿No? No, tiene una trascendencia mucho, mucho mayor. Mateo 26:2 dice, lo leo yo: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebrará la Pascua, hablando Mashiach, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Tenía que haber sacrificio. Y en esto que están haciendo ellos, lo hay. Ahora, como a veces se nos manda los pelos de punta porque dicen, no nos incumbe a nosotros, ya Dios, Claro, ya esto es... el Señor juzgará, ¿no? esto es, ya. Yo no sé, mira, yo creo que sí, porque la historia no lo dice, ¿no? Pero Tamar estará ahí en el último día. Y el Señor sabrá. Yehudá estará ahí en el último día. Salomón estará ahí en el último día. Eso, El Señor juzgará. eso nos da a nosotros. Estaremos ahí nosotros mismos en el último día. El Señor juzgará. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver más tarde. Y de donde viene la pregunta, ¿eh? Pero incluso cuando Dios se manifestó en forma del ciego, incluso no lo creía. Claro. El hombre estaba cegado. Él decía, es necesario que yo muera y al tercer. Pero Claro, de hecho, cuando estamos leyendo Mateo 26:2, viene del contexto de qué les está hablando a los incrédulos, que son los maestros de la ley que en ese momento están ahí. ni los discípulos Nadie le entendía. porque no se habían revelado como Ahora, Tal cual. todos ellos, y al igual que nosotros, si es que morimos antes de que suceda la venida del Señor, morimos con la incertidumbre. No, De eso va a tratar al rato, el tema, ¿eh? tenemos la esperanza. Claro. Ya no voy a decir más porque si no les voy a contestar las preguntas sobre el rato, ¿no? Porque si no tuviéramos esperanza no estaríamos acá. Claro. No sería nada. Claro, nosotros no estamos en la incertidumbre si llegaremos o no. Nosotros tenemos esperanza y certidumbre porque nuestro Mashiach murió en la cruz. Una vez sí lo tuve yo esa. Dice, ¿dónde me voy a ir? En mi tiempo que no sabía, pues en mi ignorancia lo tenía eso. Pero hoy en día, yo digo, Señor, Claro, por eso les dejo así como para ver qué dicen, a ver qué contestan, ¿vale? Y él dijo, ¿qué prenda te puedo dar? Y ella respondió, pues hombre, dame algo que te identifique, mi rey, ¿no? Tu sello con el cordón y el bastón que llevas. Normalmente en el pasado el sello era un anillo, pero que se amarraba en un cordón, ¿no? Porque tú, por ejemplo, el sello se lo podías dar a alguien para que ese sello fuera con lo que tú ibas a sellar o te representara, ¿vale? cordón, puede ser cinturón. Puede ser el cinturón, el cordón con el que trae amarrado. Pero ojo, este cordón sí que tenía escrito cosas que hablaran de quién era ese cordón, ¿no? Así que le dijo, dame el cordón, el bastón, ¿no? Y el sello, y dale. Y así se lo dio. Y sucedió que se acostó con ella. Y es que ahí es una parte que dice mi esposita, ¿no? Donde esto es voluntad del Eterno. Porque ella quedó encinta. Una en uno. Quedó encinta. Así, a la primera. a la primera. Bueno, que también no se sabe si fue solamente una vez o en ese mismo. No. Él dice que se acostó con ella y ella quedó encinta. Y por la naturaleza del encuentro, pues es solamente, me das, págame, bye, gracias. Pero es que hay mujeres también así. A la primera son fáciles. Hombre, Hay mujeres que... Hombre, lo que pasa es que nosotros ya habíamos visto la película. claro. Ya sabemos la escena. Y venimos de la escritura con ya la idea Sí, ya hay es complicado claro. ponerse el zapato de los actores.
Ahora fíjate, es aún más, todavía más, más ira para el día de la ira. Es más peso y carga todavía para Yehudá este asunto, porque si ella era tan fértil como para quedar embarazada en la primera vez, sus hijos nunca tuvieron una relación sexual con ella. No una relación sexual correcta. No, para el mismo lector, una vez sabiendo esta historia, muchas veces antes de incurrir en cualquiera de esos caminos. Claro. Porque, ojo, el problema es que, y eso es parte del tema del rato, es que todo va con el tema del rato. No, el Señor no va a venir y te va a quitar la vida, ¿eh? Porque gracias a que Mashiach vino, hay gracia, misericordia, pero sí va a haber muerte eterna. O sí, porque depende. O sí, dependiendo, ¿no? Como lo veas la muerte, porque la muerte es un paso, primero. Hombre, claro. No. La segunda muerte es la O la muerte espiritual. Siempre David dice algo, ¿no? Cuando habla de cuando nosotros fuimos resucitados, ¿no? Que la primera resurrección ya pasó. Pero refiriéndose a lo espiritual, ¿no? No que ya sucedió, sino a lo espiritual, porque estábamos muertos. Y el Señor nos levantó y nos dio vida, ¿no? Espiritualmente. Bueno, pues así también hay muerte espiritual, ¿no? Entonces, fíjate, el cabrito es la imagen sacrificial. Expiación, literalmente. Los tres elementos que reforman la prenda, el sello o el anillo, identidad, ¿no? Este anillo se amarraba en un cordón que tenía escrito el linaje del cual pertenecía y todo esto, ¿no? Y esto habla de autoridad. Y el bastón o cayado, que sería el equivalente a un cetro, el cual distingue la posición de quien lo portaba. ¿Qué era lo que distinguía a Aarón cuando estuvo ejecutando la voluntad del Eterno? El cayado. No el cayado de Aarón, que iba con... No, el cayado de Aarón, ¿no? El bastón, la vara con la que tenía. Proféticamente, Mashiach recibe de Yehudá el derecho del cetro. Ay, ¿qué estás diciendo? ¿No lo digo yo? Génesis 49:10. Vamos a leerlo. Hay una parashá especialmente que habla de eso. Matot. El centro no se apartará de Yehudá, ni la vara del gobernante de entre sus pies. Escucha lo que está. Esto lo está 49:10. Esto lo está profetizando Jacob en su lecho de muerte. Cuando les da esta herencia a cada uno y les dice lo que será de cada uno de ellos. El cetro no se apartará de Yehudá, la autoridad, ni la vara del gobernante entre sus pies, dice, hasta que venga Shiloh. Y el mensaje y el homenaje de los pueblos será suyo, no de Yehudá, sino de Shiloh. ¿Sabes qué significa Shiloh? Es un seudónimo o sobrenombre que tiene el Mashiach. Shiloh. Siempre que veas que dicen Shiloh es y se interpreta como el Mashiach, el Mesías que vendrá. Pero Tamar, fíjate, esto es por parte de él, ¿no? Pero Tamar asegura el linaje real con esto que ella hace. Por eso les digo, tenemos que quitarnos un poco, ver lo literal de la historia para mirar lo que está por encima. Es lo que digo yo, en la película no se ve eso. Claro. Y el linaje de donde vendrá David y Yehoshua mismo. Entonces, ya vamos a nos de larguito ya para no ya poder terminar, porque no está como para dejarlo para la próxima. Entonces, ella prosiguió su camino y se quitó el velo y se puso de nuevo su ropa de viuda. Hombre, esto nos deja ver que ella no se tiró a la prostitución, ¿vale? Ella no prosiguió la práctica de la prostitución. Por el contrario, ella se vuelve a su vida habitual. ¿Cuánto tiempo? Si estaba enviudando todavía, ¿cuánto tiempo fue cuando se la perdida? Yo creo que no pasó
No, sí, había pasado mucho tiempo, porque de que murió de que murió Nan, dice que ya vea, no, es que ella no se podía quitar ella no se iba a quitar el atuendo de viuda nunca. Claro, porque si no eso daba evidencia de que ella se había olvidado. Ella no se lo podía quitar, brother, ella estaba amarrada. ¿Te das cuenta de lo terrible y brutal de la vida que ella tenía? O sea, ponerse un atuendo de viuda era algo que no era bonito, porque estaba de luto todo el tiempo. Piensan que también fuera de ahí se burlaría de ella. Hombre, ella recibía todo el oprobio que te puedas imaginar, todo el tiempo. Y lo que habrá recibido Bueno, es que él también le dijo, vete a tu casa y permanece vestida de... Claro, es que ella no podía hacer otra cosa. Ya mandándola a su casa, ella tenía que permanecer así, porque si no... Para que yo te llame. Claro, porque si no se le podía interpretar, ella estaba cumpliendo, se le podía interpretar que ella ya andaba buscando otra cosa. Entonces, por eso Y entonces era una adúltera ya. Ya de puro nada más podía interpretarse como adúltera. cuenta que hasta allí ella fue obediente a la decisión que tomó. Sí, que fue obediente. En este tiempo se está escribiendo la historia. Sí, sí. No había jueces, no había Nada. juez, no había nada. Nada. Todavía no había pueblo como tal. Entonces, ¿qué instancia ellos tomaban como referencia para ir a consultar de las pautas que deben seguir? Los patriarcas. Los patriarcas deberían haber podido decir, pues bueno, ven, tan mal, vamos a solucionar este tema. Pero ojo, en el pueblo cananeo debería haber también sus propios patriarcas, como gobernantes. Pero ¿a qué ley se ciñe Judá? Porque en base a todo esto, todo este escenario, estas actitudes, se fue conformando Ahora, ojo, la ley. Él se ha vuelto su propio Elohim. Él se ha vuelto su propio Dios. Te voy a decir por qué. Porque no se rige bajo ninguna ley, sino bajo la ley de él. Le dijo, vete a tu casa, quédate ahí, y después cuando se entere de lo que sucedió y que esté embarazada, ¿qué va a decir? Mátenla. Él es su propio Dios, quémenla. Entonces ella prosiguió con su vida, ¿no? Pero Hashem permite que ella se quede encinta en ese único encuentro. Romanos 8:28. Y cuando leas esta versión, me gusta mucho esta versión porque no es la clásica versión de lo que te dice, ¿no? Que todas las cosas operan para bien. No, fíjate lo que dice. Sabemos que Hashem sabemos que Hashem hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito. Igual y ella había abrazado la fe, que bueno, igual y no. Soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que produjeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Vamos a leer hasta el 31. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los declaró justos. A los que declaró justos, a estos también los glorificó. Ante esta realidad, ¿qué más se puede decir? Si Elohim está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? De alguna manera, lo que hizo Tamar está en concordancia, no el acto de irse a prostituir, no, sino el hecho de luchar por la descendencia de Jacob, de Yehudá, está en concordancia con lo que... Y el Señor le escogió para eso. Y al que escogió, el Señor predestinó. Porque el que está con él, ¿quién contra él? Yehudá mandó el cabrito con su amigo el adulamita para rescatar la prenda de la mujer, pero no la pudo encontrar. Les preguntó a la gente de aquel pueblo, ¿dónde está la ramera del templo que estaba en Meyanim, por el camino? Fíjate, en las versiones no dice, en las versiones normales no dice, pero cuando te vas al original, sí habla y dice, ¿dónde está la mujer fornicaria que trabaja para el culto? La mujer de culto, sí dice eso, ¿no? Pero ellos decían, no ha habido ninguna ramera aquí, no tenemos esas costumbres aquí. Ahí le falló a Yehudá, ¿no? Esto nos confirma lo antes dicho. Yehudá creía que era una prostituta ritual. Y aún así, él no dudó en hacer lo que hizo.
Y aunque así fuera, les pongo yo, sí determina lo degradado que estaba espiritualmente y lejos de Adonai. De modo que regresó de donde Yehudá y le dijo, no pude encontrarla. Además, la gente del pueblo me dijo que no había ninguna ramera ahí. ¿A quién se lo diste, brother? ¿Qué hiciste? Y fíjate, aquí vuelve a caer todavía un poquito más profundo Yehudá. Yehudá dijo, deja que se quede con eso. No vayamos a convertirnos en hazmerreír. Yo le envié un cabrito, pero no le encontraste. Yehudá, ensimismado, solo piensa en su orgullo, en su nombre, en lo que la gente pueda decir. No hay arrepentimiento, ni siquiera remordimiento por el acto de desobediencia y pecado cometido antes. El precio del pecado no puede ocultarse. La justicia hace que salga a la luz. Y vas a ver cómo en este caso va a ser así. Como 3 meses después, fíjate, ¿no? El tiempo pasa, ¿eh? Esto nosotros vamos viendo así como de un brazo a otro. No. El tiempo pasó y Tamar empezó con vómitos. Y Tamar empezó con mareos. Y igual ya la pancita se le empezaba a notar. 3 meses igual, no tanto, pero, ¿no? Y le dicen a Yehudá, tu nuera Tamar se ha metido de prostituta. Se ha metido de ramera. Es la única forma de poder suponer lo que está sucediendo. Dice, por su prostitución ha quedado encinta. Yehudá dijo, sáquenla y quémenla. No lo pensó 2 veces, ¿eh? No, para nada. Quémenla. ¿Cómo es que llegan a la conclusión de que Tamar se ha vuelto prostituta? Bueno, no es que la vieron, sino que es la única forma en la que ella podría estar encinta en la condición en la que ella se encuentra. Ahí está la doble moral de cuando él se metió con una prostituta aparentemente, no dijo pues que me queme Dios por luchar. Exactamente. Además se vio ahí con la barriguita. Lo impresionante les pongo aquí es lo que estás diciendo, la orden de Yehudá. Él como su suegro y ella comprometida con su hijo a través del levirato, porque así era, tenía la autoridad sobre ella. Y la paga de ese pecado real era la muerte, para quien lo practicaba. Ella como ramera y él como buscador de una y habiendo fornicado con una. La misma paga que él está diciendo, mátenla, tendría que recibirla él. No porque hubieran sabido de que era la misma, sino porque él hizo lo mismo con alguien más, en el caso que hubiera sido, que él no lo sabe. Él sabe qué doble moral tan brutal, ¿no? Él sabe que ha sido y ha hecho lo mismo. Pero fíjate, él resuelve en ordenar, que la maten. Pero aquí lo único que podemos decir que le suben del levirato, ¿no? Porque ella es viuda, podría ser rehacer su vida. Él es viudo, podría rehacer su vida. Hay algo que le saca, le sube. Claro, Shelah. No es Shelah, en realidad es él mismo el que está en medio. Él mismo es el que está estorbando que se cumpla con lo que debe ser, porque no le quiere dar a su hijo. Él podría haber solucionado todo fácilmente. Esto es una consecuencia directa de lo que él hizo. Inclusive se embarró de tal forma que también merece la muerte. Por eso ese dicho que se dice, mira, yo siempre eso me lo mis padres. Decía, lo que quieres el mal para el demás, no sea que se te caiga. Claro. O sea, esto ya... Pero ojo, es lo que estábamos hablando hace rato. La falta de afecto natural de este hombre, de este varón, es brutal, ¿no? Es el proceder de un hombre impío. Me vino a la... Como Labán, ¿no? O peor. Me vino eso de Labán, el tío de Ruth, cuando le dice, ¿qué hago con este hombre después de lo que él había hecho todo el mal? Y se le vino todo a él. Quería el mal de su hermano, del tío de Ruth. Y él dijo, ¿qué haría con un hombre si roba hace? ¿Qué era? ¿Amán? Amán, ¿no? Amán. Sí, más bien te está refiriendo a la historia de Ruth. Y a la historia de él.
No, a la historia de Esther. Sí, ya me las cambiaste todas, ¿eh? Cuando Moisés subió a los animales al arca, digo, no, perdón. No era así. Pero te das cuenta ahí que todo lo que decía el mal para otra persona se le volvió todo esto. Claro, obviamente, ¿por qué? Porque al final era un hombre impío, pero este está actuando de la misma manera. No dudó en vender a su hermano. Ya habían asesinado a no sé cuántos varones en el pueblo con lo de Diná. Mandó a Tamar a su casa y la olvidó. Ahora decide que debe morir cuando él se había acostado también con una prostituta. Bueno, con ella misma, pero creyendo, no sabiendo, ¿no? ¿Cómo entonces manda quemarla cuando él es merecedor de la misma pena? Ahí el mandamiento no estaba escrito, y es algo peor todavía, porque el mandamiento, o sea, está estudiando las leyes de ese mandamiento, que no te acostarás con parientes cercanos. Uh-huh. Y era era su nuera. De hecho, la Torá dice que no lo hagas. Está prohibido. Está prohibido. Pero ojo, la Torá se escribió, tiempo después. Estas leyes que están aquí, claro, no, y aparte que te voy a decir una cosa, existían leyes. No estaban todavía legisladas, o sea, todavía no estaban constituidas dentro de la legislación de Dios, pero existían leyes. Hombre, lo que pasa es que había una tradición oral. Sí que la había. Y eso formaban las normas, ¿no? Cuando la estaban sacando, ella le envió este mensaje a su suegro. Escucha esto. Yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. No gritó a todo el mundo, el hombre que se acostó conmigo es el dueño de esto. Tráiganlo para que también lo quemen. Ella no dice eso. Ella le dice, yo estoy encinta, envió este mensaje. Con una amiguita, yo creo, de esas, es la mejor amiga, ¿no? Ve y dile, antes de que me prenda fuego, que yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó, examine esto. Esta palabra examine esto es brutal. Fíjate, escucha, esto retumbó en los oídos de Yehudá de una manera impresionante, porque fíjate. ¿Mande? Examinar cada elemento. Examina, sí, claro. Examine esto, a quien pertenece este sello con cordón y este bastón. La expresión examine esto retumbó en la mente de Yehudá porque es lo mismo que dijeron a su padre cuando le mandaron la túnica ensangrentada de Joseph. Es la misma palabra, es la misma frase. Génesis 37:32 dice, le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron, encontramos esto, por favor, examínalo. Es que el Señor no se queda con nada, brother, es que es increíble. ¿Es la túnica de tu hijo o no? Dice. Y ella le manda a decir, examine esto. Wow, es que, no, Yehudá debe haber sentido del tamaño de un frijol, vaya, o más pequeño, ¿no? Su pecado y su mal proceder le persigue y vuelve para mostrarle su verdadera condición. Yehudá los reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo. Ella es más justa que yo, dice. Al sota, claro. Hombre, no lo dejó. Si lo hubiera dejado, lo hubiera abandonado. A un hombre que se perdió en Canaán. Nunca más se volvió a saber nada de ellos. ¿No? Y fíjate, dice, ella es más justa que yo y tiene más razón que yo, siendo que no le di a mi hijo Selah. Y dice, no intimó más con ella. O sea, no la tomó como esposa. Esto es importante, ¿eh? Ojo, se cumple el propósito de ella que está buscando como mujer. Claro, ella no queda desamparada. Ella queda dentro de la familia de Jacob, de Yehudá, y de Jacob también, de Yehudá, y él debe cumplir con ella. Pero él no la vuelve a tomar como esposa. Entonces, nosotros siempre estamos pensando en el hecho de que, hombre, en el matrimonio el hombre debe cumplir con la mujer como sus obligaciones también carnales, ¿no? Sí, pero en este caso eso está por demás. El propósito se cumplió. Y para ella se cumple el propósito cuando vienen
los hijos, porque no es un solo hijo, que es lo más tremendo. Y ahí te das cuenta que es brutal esto. Zacarías 12:10 dice, Zacarías 12:10 dice, pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Aquí está hablando de lo que será con Mashiach. Esto en Zacarías es una visión profética. Esta promesa, aunque es para los descendientes de la casa de David, nos deja ver el carácter del Creador para con el linaje de este, ¿no? Hubo misericordia y perdón para Yehudá, el cual se arrepintió del mal que había hecho. Por eso dice, pondré un espíritu de compasión y piedad. Porque él en ese momento dice, es lo que él tiene en ese momento, pura gracia. Y dice, yo no soy mejor que ella. Ella es más justa que yo, claro. Ella es más justa que yo, ¿no? Quien merece la muerte soy yo. Uf, sí, ahí hubo un grillito que sonaba, Hubo misericordia y perdón, gracia para Yehudá, y justicia para Tamar, porque esa es la realidad, la cual había sido abandonada por él. La justicia que proviene del hombre no sirve, ¿sabes? Pero sí la que proviene de parte de Hashem. Wow. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, había gemelos en su vientre. Wow, es que esto es brutal. Ella sí tuvo la recompensa doble, doble play. Cuando estaba en el parto, una de ellas sacó la mano y la comadrona le ató un cordón rojo en la mano para indicar que este había salido primero. Ahí tenía el cordoncito, ¿no? Así dice, con su nudito, ese corredizo, ¿no? De volada para... Conforme a la tradición de los pueblos de aquellos días, el hijo primogénito era el primero en salir. Cuando había mellizos, las parteras expertas en el tema sabían que había mellizos por el tamaño del vientre y la forma en que se comporta el vientre. Hombre, que hay patita también de este lado. O trae 4 patas, o qué está sucediendo, o está así el niño, ¿no? Bueno, por esta razón, cuando sabían que iba a suceder esto, usaban el hilito, ¿no? Para diferenciar uno del otro. Entonces saca la mano el bebé, ¿no? Y esta misma acción de la partera es la que nos deja ver nuevamente, es que es increíble, que la elección de Adonai no es conforme a la naturaleza humana, ni al orden natural de las cosas, sino el designio, como decía hace rato Gerson, soberano de Dios. La soberanía de Dios se aplica siempre, ¿no? Daniel 2:21, me gustó mucho este versículo, no quise dejar de ponerlo. Daniel 2:21 y 22 dice, Él cambia los tiempos, las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Me acaba de dar otra. El Señor ahorita en este momento me acaba de dar otro, ya después lo digaremos. Es otro tema, pero acaba de dar una luz brutal con este versículo también. Daniel 2:21 y 22. Wow, Es que, brutal. Es que como cuando decimos, estamos estudiando, el Señor te da así, cosas que tú Sí, pero ahorita me acaba de dar un ting así de otro tema que ando estudiando también, pero fuertísimo. Entonces, el 29 dice, pero entonces, o sea, esto nos habla de la soberanía de Dios, de la forma de actuar de la soberanía de Dios. Las cosas suceden como Él quiere que sucedan, no como el orden natural ni el ser humano lo propone. Pero entonces Él retrajo la mano y salió su hermano, ¿no? Y ella dijo, ¿qué brecha has hecho? Dice. Por eso lo llamaron Pérez, brecha. O sea, sacó su manita el hermano, pero el otro le dio el jalón y salió primero, os metió el bracito porque dijo, este viene con todo, y salió primero ¿cómo se llama? El Pérez, ¿no? Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuyas, Primera de Crónicas 29, 11 y 12, dice, tuyas
Hashem son la grandeza, el poder, el esplendor, el triunfo y la majestad. Si todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, dice. Hashem, te pertenecen el reino y la preeminencia sobre todos. Las riquezas y el honor son tuyos para disponerlos. Tú tienes dominio sobre todos. Contigo hay fortaleza y poder, y está en tu poder engrandecer y fortalecer a cualquiera. Otras versiones dicen a quien tú quieras. 11, 20. Primera de Crónicas 29, 11 y 12. El designio conforme a su voluntad, la herencia de Hashem, no se compara con la herencia natural del hombre. Él, en su soberanía, da preeminencia, sabiduría y poder a quien conforme a su propósito cumplirá su voluntad. Pérez será con el cual Elohim abrirá la brecha entre la iniquidad de Yehudá y la voluntad perfecta de Adonai. Y con ello, la redención de la propia Tamar, porque no podemos olvidar a Tamar, que igual que Ribka, y yo me empeño siempre en ponerla ahí, hicieron lo que fuera necesario para que se llevara a cabo la voluntad de Adonai y sus promesas. Pero no solo eso, Mashiach es el Pérez que abre la brecha entre Hashem y el hombre. La brecha de salvación y la brecha de redención. Después salió su hermano, que tenía el cordón rojo en la mano, y lo llamaron Seraj, iluminado. En estos dos niños, hijos de Tamar, se hace la voluntad del Eterno. Como ya dijimos antes, no por el orden natural de las cosas, sino por su voluntad, poder, justicia y autoridad. Porque ahí el primogénito es el que lleva el cordoncito, ¿no? El primero en salir. Y él salió después. La historia de Tamar y Yehudá no solo es un relato más, es una proclamación de la justicia de Hashem. La justicia que Hashem irrumpe en medio de la injusticia humana para establecer su plan redentor. Es que es así. Lo que parecía vergüenza se convierte en un canal de redención. Aleluya. Amén. Entonces, ya para terminar, porque ya terminamos. Efesios 1, del 9 al 19. Hombre, son unos cuantos, pero vamos a leer solamente esto, ¿vale? Efesios 1, del 9 al 19, y lo leo yo. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en el Mashiach, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en el Mashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realizó todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en el Mashiach, vivamos para alabar su gloria. En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la emuná que tienen ustedes en el Señor Yehoshua y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que Elohim nuestro Señor, Yehoshua el Mashiach, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Porque eso es lo que hacemos aquí y lo que estamos haciendo aquí, buscando pleno conocimiento de Él para recibir la sabiduría que Él nos dé, ¿no? Para tener conocimiento de Él, ya que se les ha iluminado los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que Él les da a los consagrados, incluido Pérez, les pongo yo aquí, y todo su linaje, hasta Mashiach.
el cual es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su poder. Amén. Amén. A Él sea la gloria, el imperio, el loor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar ahí. Yo sé que ha sido largo, maratónico, pero es que esta historia es increíble. Para mí ha sido tan cortito que... ¿Verdad que sí? Parece que es corto porque la historia es, como les decía en el inicio, trepidante, ¿no? O sea, es impresionante la manera en que el Señor se manifiesta y usa todo para el cumplimiento de su voluntad. Honremos al Eterno con nuestras vidas. Amén. Amén. Shabbat shalom.